a lo que acostumbraba, hermanos, la ley, a lo que acostumbraba la persona normal. Yo les he venido diciendo esto. Hemos crecido en ciertas costumbres donde nos dicen: si te hablan, habla; si no te hablan, no hables, hermano. Y alguien le dice: no, aunque no le hablen, usted debe de hablar. Amén. Entonces Jesús lo mismo. A Jesús, óigame, la ley decía: si alguien hace algo contra ti, tú también tenés que irlo a hacer, porque venían de la ley que decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, había una confusión, digámoslo así, de que si lo hago o no lo hago, la ley lo permite, la ley no lo permite. Entonces acá, hermanos, llegando a este versículo 8 capítulo, Jesús sana a un leproso. Luego en el 5 dice que también sana al siervo de un centurión. Fíjese, hermano, que con respecto a este versículo 5, hay personas ahorita que se ha puesto bastante fuerte esta cuestión del género, de la teoría de género, de personas que se pueden casar con hombre con hombre, mujer con mujer. Estas organizaciones decían que este centurión estaba tan interesado en que se sanara este siervo, porque entre ellos dos había un romance. Hermano, eso es una de las partes de la detracción, o de las personas de los detractores de la palabra de Dios. Eso le digo, son comentarios que están ahí, son fuertes, hermano. Ya vamos a encontrar otro más. Entonces dice que él estaba tan interesado de esto porque él lo amaba, porque aquí dice, todavía dicen ellos, ahí dice que lo amaba. Hermano, pero el amor que aquí está hablando no es como el amor morboso que nosotros tenemos, hermano, sino que es un amor diferente, es una cuestión diferente, al grado que los amos, oye, hermanos, se habían llegado a amar tanto a sus siervos, porque muchos de ellos eran bendecidos por sus siervos. Y ellos, oiga, hermano, ¿qué hacían? Ellos intercedían tanto por sus siervos. Ahora le explico. ¿Quiénes tenían siervos o esclavos? En este momento Israel estaba gobernado por Roma, y los señores eran los romanos, y los romanos tenían esclavos, y sus esclavos no eran romanos, sus esclavos eran judíos. Otros no eran judíos. Entonces, óigame, muchos de ellos eran bendecidos por sus esclavos. Usted ve el caso de José. José llega ¿a dónde, hermano? ¿A qué casa llegó José, hermano? A la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar, ¿qué pasó en la casa de Potifar, hermano? ¿Han leído eso, hermano? ¿Qué pasó en la casa de Potifar cuando llega José a esa casa, hermano? Óigame, la casa fue bendecida. Dice que todas las cosas iban bien y empezó a prosperar Potifar económicamente, hermano. ¿Por quién, hermano? Por José. ¿Y José quién era? Era un judío, era un conocedor y temeroso ¿de quién? De Jehová. Luego usted ve a Daniel, hermanos. Amén. Amén. Llega Daniel, ¿a dónde llegó, hermano? Donde Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con este hombre, hermano, cuando llega Daniel? Prosperó. Y todas las cosas iban bien. Y Daniel, ¿qué era? Después de que era un siervo, lo ascendieron a que fuese primero, ¿verdad? Pero no antes del emperador, o no antes del rey. Y él también, oiga, fue bendecido y todo fue bien. Entonces, en este caso no era un caso aislado. Los amos, óigame, eran bendecidas sus casas. ¿Por quiénes? Por los siervos. Si usted estaba aquí y hemos estado leyendo en el libro de Colosenses, cuando dice que usted dice, óigame, siervos. ¿Usted se recuerda lo que hablamos de los siervos? Que hagan bien las cosas y que las hagan como para quién, hermanos. Para con el Señor. Óigame, y entendíamos que dice que si usted hace algo, ya sea en la iglesia, en su trabajo o con alguien, que usted lo haga pensando que lo está haciendo para quién. Para Dios. Y hay gente que se ríe, nada, cree que es Dios. Hermano, usted no lo está haciendo para Él. Usted lo está haciendo a Él, pero es para Dios lo que usted está haciendo. No sé si logra captar esto. Por eso, si usted está cuidando a una viejita que es malcriada, grosera, le insulta, usted deje a esa viejita, usted haga su trabajo bien, dígame, hermano. Ay, no, es que esa viejita ni gana, solo la veo y ya se me aturra la cara. No, hermano, hágalo bien, porque ella le va a pagar algo material, pero también usted va a tener un pago espiritual. Y ese enlace, esa parte es la que no logramos entender. Yo les decía a ustedes también, la iglesia tiene servidores, los hermanos barren acá, otros ordenan a los hermanos, otros están afuera. Y yo les puedo decir, lo que hacen allá, el pastor se los paga, no.
¿Han logrado entender ustedes, hermanos, que lo que hacen acá Dios se los paga? Sí, pastor, pero ya tardó, mire, llevo 10 años y no me da nada. Porque hay hermanos que se meten a servir porque le han dicho que Dios los va a bendecir. Ya voy a servir, ya pasaron 10 años y están decepcionados y algunos se fueron. Tenían fecha de caducidad. Si en 3 años no me das nada, me voy. Yo le digo, vaya, qué bonito. ¿A quién le hace el daño? Pobrecito, Dios está sufriendo porque el hermano se fue. Reviéntese la vida y Dios lo va a traer después reventado, hermano. ¿Ha visto los mangos cuando caen, verdad? ¿Y cómo lo va a recoger usted? Yo les digo, va a llegar un día el Señor a traerlo reventado, soplado, mosqueado, yo no sé cómo, pero lo van a traer y va a venir, aquí estoy. ¿Ya sabe qué? A empezar de nuevo. Entonces dice que este hombre llega, venía Jesús, se le acerca a Jesús, pero fíjese que hay otra parte interesante. Pasemos al libro de Lucas. Vaya a Lucas 7:1. Fíjese que acá nos dice que el centurión vino a Jesús. Aquí vamos a entender algo. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Ayúdeme a buscar acá al hermano, alguien que no le encuentre, pregunte ya al que está al lado. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 7, versículo 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar, ¿de quién, hermano? Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Pero fíjese que Mateo dice que fue él a hablar. Y ahí empieza la contradicción, ahí empieza el pleito. Mira, la Biblia se equivoca. Si Dios me inspiró, ahí está equivocado. Porque aquí Lucas está diciendo una cosa y Mateo me está diciendo otra. ¿En qué estamos entonces? ¿Fue el centurión o le mandó ancianos? ¿Usted qué piensa, hermano? Amén, hermanos. Sabios, conocedores del Evangelio y de la Biblia, que contradicen todo. No, pastor, eso no es así. Hermano, óigame, ¿qué fue entonces? ¿Fue el anciano o fue el centurión el que llegó a hablar con él? Les dije que al principio hay palabras que aparentemente están diciendo una cosa y muchas veces no. Aquí Lucas está haciendo mención. Dice, fue el centurión. Prácticamente el decir fue el centurión no está diciendo directamente, perdón, Mateo, que fue él. Pudo haberle mandado siervos a Jesús. Como que yo le diga a alguien, mire, fíjese que fui a visitar o fui a dejarle un mensaje a mi hermano y probablemente no fui yo, le mandé a alguien que le fue a dejar el mensaje. Probablemente cuando, yo no sé, una vez alguien dijo, mire, fíjate que he estado leyendo a Neruda y bien bonitos los poemas de Pablo Neruda, más el poema 20. No saben qué es eso. Hermano, yo me quedo Neruda, si Neruda murió hace rato. ¿Cómo que estaba leyendo a Neruda? Hermano, estaba leyendo el libro o los poemas de Pablo Neruda, no estaba leyendo a Neruda. Pero la gente dice así. Entonces, en este caso, acá prácticamente me está diciendo, Lucas está siendo más explícito, está siendo más explicativo, y dice que le envía unos ancianos, pero vea otro punto. Entonces dice que llega el centurión, versículo 3, el centurión y oyó hablar de Jesús. Oiga, oyó hablar de Jesús. Si usted se recuerda en Mateos, dice que Jesús le dijo que él se admiró y dijo, no he hallado fe, ni en Israel, como en la fe de este hombre. Yo le pregunto, ¿será que alguien puede sorprender a Jesús, hermano? ¿Será que yo puedo tener algo que, Jesús, vos no sabés la fe que yo tengo? Te voy a sorprender a Jesús. Vos no sabés lo dadivoso que soy. Mira eso. No, hermanos, tío, no podemos sorprenderlo a él. Es una expresión idiomática, es una expresión de la Biblia. Prácticamente Jesús se admiró entonces. No, hermano, Jesús está diciendo, ni ustedes tienen tanta fe como la gente que no es judía. Porque el centurión no era judío, hermano. El centurión era romano. Era un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Y muchas veces usted encuentra gente allá afuera en el mundo que no es cristiana, pero le aseguro que ora más que usted, hermano. Muchas veces hay gente allá afuera que no es cristiana y tiene más compasión que usted y que yo. Hay gente allá afuera en el mundo que no es cristiana, nunca ha venido a un culto, pero ¿sabe qué? Son más dadivosos que usted y que yo.
Hay gente allá afuera, hermano, que nunca ha estado en una iglesia cristiana evangélica, nunca ha leído la Biblia, pero tiene tanto amor más que el suyo. No sé si usted comparte esto. Esto es lo que Jesús está diciendo en Mateo. Está diciendo Jesús: no he encontrado fe en todo Israel como en este hombre. Mire, yo no sé si Jesús vendría a nuestra iglesia y empezara a buscar gozo. ¿Están los hermanos gozosos? Aquí Jesús. Bien gozosos. Hermano, usted vaya afuera y encuentra gente más feliz que usted. Y usted le pregunta dónde vive. No, fíjate que no tengo ocasión de vivir. Mire, me han alquilado un postoleto. Y son más felices que usted, hermano, que es cristiano. Viene y busca paz, hermano. Mire, una persona del mundo tiene más paz que usted como cristiano, hermano. Hermano, Jesús está haciendo referencia a esto. Él está dando a entender esto, que muchas veces usted y yo, conociendo a Dios, tenemos muchas cosas tan malas que, óigame, hermano, que personas de allá del mundo que no conocen a Dios las tienen. Tienen paz, tienen gozo, tienen paciencia. Entonces puede ser cristiano. Es ahí el punto donde usted puede decir: no porque usted vino a la iglesia, cuando se muera se irá al cielo, y aquel que no vino no va a ir al cielo. Porque probablemente estas personas tienen más justicia que usted y yo tenemos. Jesús le dice a toda la gente que lo oía, le dice: si usted quiere, oiga, dice, quiere entrar al reino de los cielos, debe de tener más justicia que la que tienen los fariseos. ¿Sabe que los fariseos eran unas personas tan cuadradas? ¿Sabe qué es cuadrado? Todo es ley, hermano. Pero dice que eran justos. Y le dice a los que lo oían: deben de tener ustedes más justicia que los fariseos. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que había que superar en justicia a los fariseos. ¿Y sabe qué es justicia, hermano? Agarra una piedra y te voy a tirar porque me pegaste. Eso no es justicia, no se llama venganza. Justicia es hacer las cosas correctas como Dios lo está pidiendo, hermano. Oye, me debe de dar la parte justa. De la parte justa, me refiero en paga si es algo. Debe de respetar a su hermano, respete a su hermano, ese es justo. Usted debe de amar a su prójimo, ame a su prójimo, porque es justo en el Señor amar a su prójimo. Amén. Hermano, es justo hacerlo. Es justo que usted sienta compasión por el necesitado. Amén. Mire, algo lindo allá afuera en el mundo. A la gente le dice: hey, usted tiene que dar para ir al cielo. Y hay personas que dan cantidades grandes. Y como usted sabe aquí que no es dando que se va al cielo, pues no doy nada. Y nos hacemos. Hay que vean cómo sabe. ¿Sabe que hay personas necesitadas? Y hay personas en el mundo. Usted tendrá algún jefe que no conociéndolo, no conociendo a Dios, muchas veces sabe qué hace, hermano. Saca de su bolsa para bendecirlo a usted económicamente. ¿O no le ha pasado eso en este país? Yo tengo mucha gente conocida acá, incluso de ustedes, que gente que no le conoce, no son temerosos de Dios, le ven su dolor y su desgracia. ¿Sabe qué hacen ellos? Sacan su carterita, sacan un billete de Hacienda y se lo dan: ayúdese. Amén. Amén. ¿Ha tenido alguno de esos así presente usted aquí en esta iglesia? Arráñate, ora más, vení más al culto, tenés que ser más espiritual. Si no, Dios no te va a bendecir. Mire, hermano, esos somos de cuadrado, no sé. Hay que Dios te ayude, hay que Dios te saque. Voy a orar por vos para que Dios te bendiga, así como me ha bendecido a mí. Hermano, óigame, había una canción, yo no sé si era la canción que dice: no basta solo con orar, no basta solo con pedir, hay que también actuar. No sé si era alabanza o canción, yo no me acuerdo. Alabanza. Ahí dejémoslo, después peleamos. La cosa es que no basta con hacer esto nada más. No basta con solo: Señor, mire, un día salió una imagen que me gustó, un niño con un platito de eso, un niño desnutrido, y dice con un platito: gracias por tus oraciones, me cayeron bien ricas y me sustentaron. Hermanos, somos tan así que sabemos que hay necesidad, sabemos que 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros pueden hacer la diferencia en alguien, pero a lo mejor voy a orar por usted. ¿Por qué no le doy 1 euro mejor? Ora y dele 1 euro. Amén, hermano. Yo les he contado, en este país uno pasa cosas, y estoy tratando de meter esto, hermano. Y había una persona que llegaba siempre donde yo estaba y me daba 1 euro y me decía: cómprese un pan y un café en la iglesia. ¿Por qué no tenía nada, hermano? Y me malamañaron que después yo iba y ya no me lo daba, yo se lo iba a pedir. Mire, me va a dar 1 euro para el café y el pan. Y la persona muy gentil, sí, me dice: se lo voy a dar. En aquella época yo era pastor, me congregaba, trabajaba y era servidor de esta iglesia.
Y yo le llevaba a pedir el euro y de remate, pues tome lugar para los pasajes para que venga al otro culto. Hermano, yo le digo, eso fue de bendición para mi vida. 1 euro, no eran 10, no eran 20, era 1 euro, eran 2 euros. Y fue de bendición para mi vida. Entonces, en este caso, hermano, prácticamente estamos viendo que este centurión tiene este siervo enfermo. Vaya 4, hermano, vea lo que dice. Y ellos, hablando de los ancianos, hermanos, que lo llamaron y vinieron a Jesús rogándole. Y el 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, ¿qué dice, hermano? Es digno de qué cosa. Deténgase ahí. Fíjense los ancianos cómo llegaron a Jesús. Y los ancianos eran judíos, hermano. Jesús, ayúdale a este. Jesús, ayúdale. Sigue leyendo por qué le dijeron que le ayudara. Y Jesús fue con él, dice el 5, porque ama a quién, hermano. A nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vea la solicitud de los ancianos para con este centurión romano. Jesús, tú tenés que ayudarle a este centurión porque es una persona que ama nuestra nación y sabes que nos ha hecho una iglesia. Pastor, ahí viene don fulano. Él fue el que donó el carro para la iglesia o el microbús para la iglesia. Ore por él. Y quiere que lo suba aquí, él quiere dar un testimonio. Hágalo, pastor. Los diáconos diciéndole eso al pastor. En cuanto a que usted sabe que hay cosas que aquí nosotros no las hacemos, pero no, él sí, porque él bien. Eso están diciéndole aquí. Jesús, Jesús, él ha donado, ama a nuestra nación y ha donado una sinagoga. No tenían templo. El templo había sido destruido por Herodes en el año 70 después de Cristo. Y solo tenían sinagogas, o sea, iglesias. Y hermanos, ellos llegan y dicen, Jesús, tenías que ayudar. Pareciera, hermano, que la abundancia que usted tiene que influenciar dentro. Y es así, hermano. Usted sabe que no. Porque la abundancia que usted tiene no tiene que influenciar a la iglesia ni a Cristo, tiene que influenciar a los hermanos. ¿A quién, pastor? A los hermanos. La abundancia que usted tiene, hermano, usted sabe que la iglesia necesita esto, necesita aquí, necesita allá. Ok. Pero el hecho de que un hermano venga y lo dé, tendrá que tener tratos especiales dentro de la iglesia. Lo vamos a sentar en primera fila. A ellos va a pasar un hermano sirviéndoles agua a la hora del culto. El resto no, ellos no, porque ellos no son. A los hermanos de primera fila, es más, le vamos a poner tapeto rojo a las sillas para que sepan que es de ellos. Y un mesero ahí que les esté cuando tosa, que llegue con el trapito. Tratos especiales. Hermano, eso estaban diciéndole Jesús. Jesús, él debe tener un trato especial, un trato diferente que a los demás. Hermanos, óigame, no es así en la casa de Dios. No es así en el reino de los cielos. Están diciéndole Jesús, él ama a nuestra nación. Él nos ha ayudado. Él nos ha construido una casa, ha construido un templo donde podamos leer la Torá, podamos cantarte. Hermanos, cuando usted y yo hacemos algo para el Señor, sepa que se lo va a pagar el Señor, hermano. Sépalo bien. Y no es que, hermano, tiene que haber un trato especial, pero en esto está pasando esto. Ya se entristeció, ¿verdad? No entristezca, hermano. Sigue diciendo entonces, Jesús fue con ellos. Amén, dice que nos ha construido una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos, o sea, ya estaba cerca, de la casa, el centurión envió ¿a quién, hermanos? A él unos amigos. Ahora mandó a otros. Primero le mandó a ancianos, luego le mandó a otros. ¿Y qué le dijeron estos otros, hermanos? Diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No te molestes en llegar, Jesús. Ya le envió otros amigos. Tú no puedes entrar en mi casa porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y muchos de nosotros nos sentimos tan dignos. No, es que a mí Jesús me debería andar agarrado de la mano. Es que no sabe la clase de cristiano que soy, espiritualísimo. Amén. Como decimos, soy su princesa y su príncipe. Hermano, óigame, siga leyendo. Entonces acá Jesús le dice, no puedes entrar porque yo no soy digno, en mí hay tanta maldad. Pero también el centurión sabía algo, que un judío no puede entrar a la casa de un no
judío, o sea, de un goyim, o sea, de un, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre ahorita, hermano. Bueno, una persona no judía. Para un judío entrar a la casa de un judío era agarrar todas las maldiciones de ellos, era contaminarse física y espiritualmente. Entonces, por esa razón también, él conociendo lo de ellos, le dice: Jesús, no entres a mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy inmundo y tú eres santo. Siga leyendo entonces. Estamos en el 6 y dice: no estaba muy lejos. Mandó a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. No me tuve digno, ni siquiera pude venir y postrarme ante ti y decirte, pedírtelo a ti mismo. Te mandé a unos amigos. Ahora, para que estos amigos se hayan acercado a Jesús, quiere decir entonces que no eran romanos, eran judíos. Porque un judío tampoco podía hablar con un no. No podía hacerlo. Entonces estos amigos eran judíos y llamaban a Jesús también. O sea que era una persona bien influyente dentro del pueblo de Israel. El 8, porque también yo, dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro le digo ven y viene, y dice mi siervo hace lo que yo le pido. Entonces, ¿qué le está diciendo a Jesús? Jesús, solo basta que tú digas las palabras no mágicas, las palabras de poder, y mi siervo va a sanar. Y esa fue la parte que impactó a Jesús. Esa fue la parte que impactó a Jesús. Siga leyendo, hermano. Al oír esto, Jesús se maravilló. O sea, la palabra maravillar en español, ¿qué es, hermano? Hermano, ¿y usted desde cuándo tiene dinero? No sabíamos. Es un decir, hermano. Hermano, prácticamente es como una cuestión de asombro. Y yo le digo, ¿será que usted y yo podemos asombrar a Jesús o podemos impactar? Y Jesús, mira, yo canto bien bonito y ni cuenta te había dado, ¿verdad? Hoy espero que me pongas en el coro celestial cuando sea. Hermano, pareciera que es así. Entonces dice que Jesús se maravilló al oír esto. Jesús, o sea, las palabras que estos hombres le dijeron, se maravilló. Y viene Jesús y dice, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué significa la palabra fe, hermano? Significa pisti, les dije, en una palabra griega. Y pisti significa ser influenciado, ser, oiga hermano, transformado, ser convencido. Ahora, una persona no cristiana podrá estar convencido del poder de Dios, hermano. Y muchas veces dicen, no, pero usted dice, ¿y un cristiano está convencido del poder de Dios? ¿Y usted qué dice, hermano? ¿Está seguro de eso? Muchos de ustedes están aquí dudando todavía de lo que Dios puede hacer en su vida, hermano. Muchos de ustedes están aquí dudando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios pueda transformar, de que Dios pueda cambiar a su hijo, Dios pueda cambiar a su papá, Dios pueda sanar a su mamá. Muchos de nosotros cristianos, leedores de la Biblia, oradores, evangelizadores y cantadores del Señor, hermano, ¿sabe qué? Dudamos de que Dios pueda hacer grandes obras. Y usted va al mundo, hermano, hay gente que le dice, yo he vivido y me he sostenido por la gloria y honra de Dios. Y usted le pregunta, ¿a qué iglesia va? No, yo voy a la María Inmaculada de la Nueva Concepción o de la Concepción. Ah, católico, sí, ¿por qué me habla así? Pareciera que personas no conocedoras de Dios, hermano, tienen tanta fe, más que la suya. Entonces, ¿por qué? Porque la fe significa ser, hermano, ser influenciado, ser, oiga, hermano, transformado. ¿Por quién, hermano? Por el poder de Cristo Jesús. Usted le pregunta a gente, ¿tiene fe? Sí, yo le tengo fe a este telefonito, a este teléfono. Había una canción, me acuerdo, hermano, perdone que le traiga eso, pero había una canción bien bayunca que decía, por la fe que yo tengo en Dios, algo así, si me recuerdo, le regalaba, la cosa era que le daban un escapulario. Amén, yo creo que se acordó con eso. Y por la fe que yo tengo en Dios, yo te doy, hermano, óigame, pareciera que le pone fe a qué, hermano, a un carro le pone fe. Hermano, no es la fe de la que la Biblia está hablando. La fe de la que la Biblia está hablando es al grado que usted puede creer el impacto que Dios puede hacer en su vida y en la vida de sus parientes, en la vida de sus hermanos. Entonces dice, no he hallado tanta fe. Regresemos a Mateo entonces, donde estábamos.
Acá se resume más, es una parte más resumida, más corta. Y en el 9 dice, porque también dice, está hablando ya el centurión, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi orden soldados, y le digo que vaya y va, le digo que venga y viene, le digo que haga y hace. Y él dice, y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Hermano, yo le digo a usted, ¿usted tiene fe? Tiene fe, hermano. O ya dudó si tiene fe. Yo creo que no tengo fe. Hermano, óigame, pero fíjese que hay otra parte bonita. Ahora viene el contraste de esto. Ahora le invito a que usted vaya al libro de Mateo 15. Mateo 7, empecemos en el 7:27. Permítame, hermano. Marcos 7:27, hermano. Ve ahora la otra cara de la moneda. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? ¿Encontraron todo? Empecemos desde el 24. La fe de la mujer era una mujer, hermano, de Fenicia. Dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, ¿qué cosa, hermano? El demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Notó la diferencia? También esta mujer no era judía. ¿Cuál era la diferencia ahí? Jesús no la recibió. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Jesús hace acepción de personas? ¿Y aquí qué encontramos? Yo no estoy tratando de convencerle de que Jesús hace acepción de personas. Quiero que usted me entienda eso. Oigan, esta mujer viene y le dice, Jesús le dice, mire, hermano, si usted viene a pedir algo, ya le hay hambriento de venir a pedir. Usted iría otra vez a pedir. Ay, hermano, le sopló el orgullo hasta el que no tenía, ¿verdad? Óigame, Jesús le dice, no es correcto que yo le dé la comida de los hijos. ¿A quién, hermano? A los perrillos. Prácticamente Jesús le dijo, un perrito, tú eres un perrito, no te puedo dar aquí la comida de los hijos. ¿Y quiénes eran los hijos, hermano? Israel. Miren qué parte madura. En una parte Jesús recibe al hombre, le envía y dice, no, yo voy a la casa de él. ¿Será que porque, hermano, a este hombre Jesús le había colaborado a la nación, este hombre? ¿Y será que esta mujer no era una mujer pobre y no tenía nada? No, hermano. No es eso. Jesús está tratando de hacer entender o de hacerle ver. Fíjense que Jesús vino a esta tierra. Jesús tenía dos naturalezas. Lo hemos dicho. ¿Cuál era una? Dios 100%. Y la otra, hombre. Y sabe que los grandes inteligentes, ¿cómo vas a creer? No puedes. Por eso yo les digo a ustedes, en la Biblia 1 más 1, ¿cuánto es? 1. Dígale eso a un ingeniero, a ver qué le dice. Estás loco, te faltan 10 para el peso, vos estás aquí. Hermano, porque en la Biblia es así, hay cosas que usted no las va a entender con su inteligencia, las va a entender con el Espíritu. Y Jesús no recibe a esta mujer y le dice a esta mujer, no es lícito que yo te dé a ti lo que le pertenece a los hijos. Entonces, ¿por qué fue esta la reacción de Jesús, hermano? ¿Por qué cree usted que esta fue la reacción de Jesús?
Dice que el tiempo se nos fue, hermano, y aquí falta mucho todavía. Entonces le dice Jesús, no es lícito que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y dice el 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba prácticamente tranquila, no había pasado nada. Nos quedamos acá, hermano, continuamos el próximo domingo. Regálale un aplauso. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor amado. Bendecimos, Señor, la vida del Padre hermano presente, de mi amigo.